Vamos entonces a iniciar hoy día la clase con un autor que presupongo yo, subestimando ciertamente, que poca gente debe conocer. Refiérase así a Pablo de Samosata, muy poco conocido y sin embargo ha sido uno de los que habilita el arrianismo, ha sido quien en gran medida va a ser la base filosófica de lo que la Iglesia Católica va a considerar herejía, insisto, porque vamos a ver luego algunas precisiones al respecto. Tiene su complejidad, por eso le vamos a dedicar unos pequeños minutos, pero previo a esto necesitaba saber si algunos de ustedes puede hacerlo por internet o físicamente, tienen acceso a alguna Biblia. Esto es lo que les había pedido el día de ayer. Si tienen acceso a alguna Biblia, si tienen eh, alguna forma de llegar a la palabra de Dios. Bien, veo que Santiago sí. ¿Por qué digo esto? No sé si alguien vio el mensaje que mandé ayer al grupo de WhatsApp. Si no, se los vuelvo a remarcar yo en este momento, porque me interesaría que leamos tan solo cuatro pasajes muy breves. No sé si alguien se anima a ayudarme, sería muy beneficioso. Puede leerlo desde internet sin ningún problema, o sea, no vamos a entrar aquí con disquisiciones de traducción. No interesa aquí si es Reina Valera, si es la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Latinoamérica, no viene el caso. ¿Alguien se anima a ayudarme a leer Hebreos 1, 2, como mandé el grupo, por favor? Yo, profe. Sí, sí se puede. Si no, no hay ningún inconveniente. Profe, creo que Laura está en espera. No me figura aquí. Acá está. Ahora sí. Ahora sí están ingresando. Hebreos 1, ¿cuánto, profe? Lo que mandé al Dos. grupo de WhatsApp. Ya. Yo puedo, profe. Bien, por favor. Ok. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Fantástico. Y eso es interesante que lo vayan remarcando. Siguiendo con este ejercicio filosófico, que alguien por favor me ayude a leer Primera de Timoteo 3:16. Vamos a hacer solamente con dos pasajes, creo que nos va a alcanzar. Creo. Profe, Sí, ¿se escucha? sí, sí, Primera Timoteo 3:16. sí. En efecto, es realmente grande el misterio que veneramos. Él se manifestó en la carne, fue justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria. Muchísimas gracias. Y bueno, hacemos ya que estamos, Segunda de Corintios 5:19. Y con esto iniciamos la lectura filosófica que hemos preparado para el día. Pero necesito que entiendan este contexto, si no, se pierde. Segunda de Corintios 5:19. ¿Quién me puede ayudar? Yo puedo leer esa Segunda Fantástico, Corintios Lisandro. 5:19. Un segundo. Es Segunda de Corintios 5:19. Bien, la tengo. 5:19. 5:19. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándolos la palabra de la reconciliación. Confiándonos la palabra de la reconciliación. Fantástico. Creo que se ha entendido. Estoy con un ruido de fondo que me molesta muchísimo esta hora. Bueno, ¿qué es interesante de todo lo que hemos leído aquí? No sé si han prestado atención que los tres pasajes que yo elegí, insisto, no es una clase de teología la que yo voy a dar. A mí me toca explicar filosofía. Lo primero que lee Héctor es de un Cristo que se ha manifestado. Luego, Flor Desi también nos habla de otra manifestación de Cristo. Es más,
Si vemos lo que acaba de leer Lisandro, también habla de una manifestación, de un Dios que habitaba en Cristo. Esto es interesante, porque a partir de estas simples lecturas, de las tantas que les pasé el día de ayer en el grupo, que les dije que por favor lean, vamos a entender que más allá de lo que era la vida cuestionable en términos privadas, en términos de vida privada de este autor, toda filosofía siempre tiene su sustento. Vamos entonces a ingresar de lleno en este punto. Amor, ¿te puedo pedir que me calentes el agua del mate, por favor? Gracias. Cerramos paréntesis y seguimos con la clase. ¿Quién era Pablo de Samosata? ¿Alguien alguna vez lo escuchó hablar? ¿Lo escuchó hablar de él? Veo las caras que me dicen que no. Bueno, ¿han alguna vez leído algo de la patrística? Los padres de la iglesia, los primeros cristianos, los cristianos primitivos. Héctor me dice que un poco. De hecho, Sí, si hacen poco. un estudio profundo, deberían conocerlo. No van a poder entender los primeros concilios si no se conoce a Pablo de Samosata. Fíjense en qué interesante que es la historia, ¿no? Porque la Iglesia Católica le dedicó 3 concilios a refutar a este autor. Y sin embargo, los católicos hoy ni siquiera saben de su existencia. Cuando la propia Iglesia le dedicó 3 concilios, no es una simple carta de exhortación contra el cambio climático antropogénico. O sea, fueron 3 concilios porque había, en criterio de los católicos, una herejía. Bueno, vamos a ver un poco la vida de este autor para entender su contexto. Rápidamente lo que vamos a decir es que nace vive en el siglo tercero, porque se presupone que nace hacia el año 200 aproximadamente, muere poco después del año 272, vive en Samosata, tuvo su cruce frente a Tertuliano y a Hipólito. De hecho, él consideraba que ellos estaban propagando la falsa doctrina. Eh, Rápidamente vamos a decir que es considerado uno de los patriarcas cristianos. Recuérdese que llega a ser obispo de Antioquía, entonces podemos considerar que era un patriarca cristiano, pero en el sentido heterodoxo. Y de hecho es el más nombrado en el siglo tercero. Insisto, se dedican 3 concilios y se culmina con lo que es el concilio de Nicea, queriendo refutar las tesis por él planteadas. Era un hombre de gran poder económico, llega a ser procurador civil, tuvo protección política hasta el final de su vida donde la pierde. Esto es interesante porque vemos que la historia de la iglesia en algún punto siempre ha tenido contacto con el cuerpo político, y es representante del monarquismo adopcionista. ¿Qué me interesaría aquí que podamos aprender de esta parte? Creo yo que su vida, insisto, no me interesa entrar tanto en en la vida de él, no me interesa, pero se celebran 3 sínodos entre el año 264 y el año 266, también se puede conocer como los concilios de Antioquía. San Dionisio de Alejandría quiso asistir a ellos, pero por una cuestión de enfermedad no pudo. Quienes se van a enfrentar son principalmente Firmiliano de Cesarea, San Gregorio, son los que más logran trazar los errores que vamos a ver a continuación cuando tenemos la parte filosófica. Em, Estuvo protegido por Zenobia, la famosa reina de Palmira, hombre rico, tenía amigos de gran poder político y económico, supo rodearse de quienes debía rodearse para consolidarse en el seno de Antioquía. Em, no termina bien su vida, de hecho termina siendo abandonado por estos amigos cuando vamos a ver que finalmente
en el, en el auge de su ego, podríamos llamar, incluso se dice por leyenda, yo estoy diciendo lo que es, digamos, por leyenda, no tengo la fuente histórica en ese sentido, que obligaba a los fieles a vanagloriarlo y si no los reprendía duramente, que hacia el final de su vida son los fieles católicos los que le terminan soltando la mano y ante esto el poder político también le va a soltar la mano, teniendo que hacer abandono de sus innumerables propiedades que tenía en Antioquía, teniendo que hacer abandono de su poder eclesiástico y siendo reducido, quedará él en su conciencia, si habrá cumplido o no, una vida de penitencia. Se sabe, o al menos se dice popularmente, que era una persona que tenía una tendencia hacia la gula y la lujuria. Lo voy a dejar en esos términos simples porque sé que acá hay menores, entonces no quiero entrar en datos que tampoco van a construir. Es solamente para entender el contexto, digamos. ¿Por qué? Porque estamos ante una persona muy inteligente. Y así como la inteligencia es el don más amado por Dios, de hecho también la inteligencia es motivo de caída de muchos. Del propio Lozuel sin ir más lejos. O sea, sin ir más lejos, podríamos verlo en términos más profundos. Bueno, habiendo hecho esta brevísima introducción de su vida, si quieren más información, recuerde que para eso está el grupo de WhatsApp, para que me digan, profesor, me gustaría conocer más de este autor, les paso los links o les paso yo los escritos resumidos dentro del grupo por si alguien quiere armando su pequeña carpetita de Edad Media. Entonces yo les recomiendo que vayan tomando nota, vayan escribiendo, yo después les paso las diapositivas, tienen su carpetita de Edad Media y les va a ser más fácil entender esta tan rica etapa de la humanidad, que no se note que es mi favorita. Bueno, ¿cuál es la filosofía de Pablo de Samosata? Esta es la gran duda. El monarquismo. Profe, Sí. perdón, ahí había preguntado Héctor en el chat, ¿qué es el monarquismo adopcionista? Ahora lo vamos a estudiar. Ahora mismo vamos a entrar al estudio. Muy bien. Me gusta cuando la gente se interesa, porque para muchos esto debe ser súper aburrido. Seguramente que sea súper aburrido. Pero para mí no. ¿Y saben por qué no? Porque ante todo intento ser católico. Mejor no aprendo la luz porque quedar ciego. Porque ante todo intento ser católico. Y aquí viene la gran pregunta. A ver quién de aquí se anima a responder una pregunta tramposa. ¿Quién de aquí es Me animo. católico? Usted, Lisandro, me dice que es católico. Bueno, ¿usted es monoteísta o politeísta? Monoteísta. Usted estaría dentro de la religión monoteísta. ¿Me podría dar algunos ejemplos de religiones monoteístas? El judaísmo, Judaísmo es una, el eh, cristianismo es otra, sí, los musulmanes. el islam, por ejemplo. Tendríamos allí una religión. Cuando hablamos de religiones monoteístas, las tres principales son estas. Ahora, le hago una pregunta, Lisandro. ¿Usted cree en un Dios que es único y absoluto? Sí. Bien, parece que nos estamos acercando. Ahora, este Dios que es único y absoluto, ¿cómo me explica entonces la figura de Jesucristo y del Espíritu Santo? En Misterio de la Trinidad, no, Misterio. Pero yo le pregunto, ¿Dios es uno o es trino? ambas. ¿Cómo puede ser ambas? El principio no contradictorio es o no es, digamos. Si es uno, no puede no ser no uno. ¿Se entiende? O sea, si es blanco, no puede no ser no blanco. Sí, se entiende. Pero el Misterio de la Trinidad. Es que es complejo. Yo sé que esto que lo estamos planteando aquí es una pregunta trampa que le hago a Lisandro, porque, a ver, si quieren, después podemos hacer una clase especial. Yo tengo un libro muy interesante que se llama El Divino Olvidado, que lo escribe un obispo, muy buen libro, un obispo contrarrevolucionario, sobre lo que es el misterio del Espíritu Santo. Cómo entender esta noción de tres personas cosustanciales. Y esta es la gran dificultad para muchos, explicar qué es la cosustancialidad, qué es este misterio de la Santísima Trinidad.
que va en gran medida a marcar una leyenda de San Agustín, de hecho. Pero digo esto porque a veces la gente piensan que la vida de los santos es como Netflix, entonces lo que se ve es como que sucede, no es tan así como se cree, pero es complejo. Pero digo, ha habido una búsqueda genuina por parte de los cristianos en tratar de resolver estos misterios. Por eso les hice la pregunta a ustedes, porque si no es muy fácil decir, Pablo de Samosata era un hereje, y yo les diría, sí, puede ser un hereje, pero ¿por qué? Es que cuando la iglesia declara algo, lo declara haciendo un ejercicio arbitrario del poder o dar razón de su fe. Esto es para que lo reflexionemos, digamos. Lo digo yo como católico, ¿es que creemos en un Dios autoritario o es un Dios que también da razón de su autoridad? Esto para introducir el tema. ¿Qué es el monarquismo? Bueno, el monarquismo es una corriente de pensamiento tanto filosófico como teológico, y insisto una vez más, es muy delgada la línea en esta etapa que vamos a ver ahora con estos autores, es muy delgada la línea que divide lo teológico y lo filosófico. Está casi que fusionada, es muy difícil de separar. ¿Se acuerdan cuando vimos filosofía griega? Los primeros autores, cuando vimos Tales, Anaxímenes, Anaxágoras, ¿no notaron que era muy difícil separar lo que era ciencia de filosofía? Porque quien hacía ciencia estaba filosofando el mundo. Y aquí quien está filosofando sobre Dios está haciendo teología. Hay veces que es simplemente imposible de separar. Es más, la separación de la disciplina es una convención moderna. Antes, la ciencia se llamaba filosofía de la naturaleza y no dejaba de ser filosofía. ¿Por qué el fuego quema? ¿Por qué el helio se eleva por sobre el oxígeno? ¿Por qué las piedras caen? Eran ejercicios filosóficos en Grecia. Ahora, aquí estamos entrando en una etapa teocéntrica, entonces aquí la filosofía va a girar en torno a Dios. Por eso insisto que es difícil separarla. El monarquismo es esta corriente filosófica que de hecho hasta el siglo XIX va a subsistir, aunque ustedes no lo crean. Hasta el siglo XIX esto se va a mantener vigente. El monarquismo considera que hay gobierno, de allí el poder, esta idea de la quía, por eso hablamos de poliarquía en la Edad Media, porque el poder está dividido en distintas polis, en distintos núcleos, monarquía como el poder de uno, y este mono, que significa uno, de allí la filosofía monista. ¿Qué significa este monarquismo? El monarquismo, en términos filosóficos, presupone que solo puede haber un Dios y nada más que un Dios. Yo los invito a que repasen la clase que dimos de Genófanes, donde se explica que desde la lógica misma tenemos que entender que solo puede existir un Dios. Porque ¿qué pasaría si hubiese dos dioses? ¿Cuál es la primer secuela lógica? A ver si alguien se acuerda cuando lo vimos en Se clase. autolimitan entre sí. Exactamente, Matías. Se autolimitarían entre sí. Y como se autolimitarían, si tiene límites, ya no puede ser propiamente Dios. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, el monarquismo tiene un presupuesto lógico. Yo trato de explicar el autor como si fuese el autor. Ustedes saben que yo no es lo que yo creo, sino trato de ponerme en el rol del autor para que ustedes lo puedan pensar y ustedes me puedan refutar. Entonces, hay dos tipos de monarquismo. El modalista y el monarquismo adopcionista. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Y este monarquismo, tanto modalista como adopcionista, y voy a decir algo que les pido por favor que no se vaya a malinterpretar, que no lo vayan a ver como motivo de trifulca, no lo vayan a ver como motivo de proselitismo, sino trato de tan solo explicar una evidencia. Estos monarquismos que niegan la Santísima Trinidad, ¿saben de dónde surge? A ver si alguien se anima a dar la respuesta. ¿Ustedes creen que es una invención estrictamente filosófica en la razón del hombre?
o es tan solo una interpretación literal de la sola escritura? Por eso dice leer los pasajes bíblicos al inicio. Yo los invito a que vuelvan a leer los pasajes que leyeron al inicio. ¿Cuáles son los verbos fundamentales que están en las primeras oraciones? Se manifestó, habitó. Supongamos yo frente a ustedes. Yo me estoy manifestando ante ustedes, me estoy expresando ante ustedes en este momento al dar la clase, ¿sí o no? Creo que sí. Yo soy ustedes en el término de ser. No. Bien. Ahora, yo habito en este momento mi oficina. Yo soy mi oficina en el término de ser. Insisto, No. es muy fácil salir a acusar de herejes, de posmodernos, de zurdo empobrecedor a cualquiera que piensa distinto. Es muy difícil entender por qué piensa como piensa el que piensa. Ese es el desafío del filósofo. Profe, Entonces, sí, una pregunta. Acá lo de la monarquía, en este caso, ellos tomaban como ejemplo a Dios, digamos, ellos creían que eran representantes de Dios en la tierra, o esto más adelante. vamos a llegar a ese punto, porque acá viene la gran cuestión, porque alguien me diría, la Biblia es muy clara porque la Biblia habla del Espíritu Santo. Es más, los evangelios y el Nuevo Testamento están marcados por Jesucristo. El hecho histórico más importante en la historia de la humanidad, ¿cuál ha sido? En términos muy humanos. La resurrección de nuestro La Señor resurrección. es el hecho histórico más importante. De hecho, en la lectura que justo leí yo, espíritu está con mayúscula. Cuando está con mayúscula en la Biblia, es el Espíritu Santo. Por eso mismo, pero van a ver por eso elegí esas tres lecturas a propósito. Porque van a ver que no se habla de un Dios en acto de ser, sino en un modo de ser. Si uno analiza las tres lecturas que les di, es lo mismo que en cierto sentido nosotros los católicos podríamos hacer de la Eucaristía. Muchas gracias, amor. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía, ¿creemos o no creemos nosotros los católicos en la presencia real de Jesucristo, en cuerpo, alma, divinidad y sangre? Yo veo que me dicen que sí, claro que sí. Nosotros los católicos creemos en eso. Estoy tratando de ser muy cuidadoso para que nadie sienta que esto es una cuestión de proselitismo. Además, creo que empecé pegando de la Iglesia Católica de lleno al inicio de la clase. Pero, para que se entienda. Ahora, ¿es incompatible la presencia real de Cristo en la Eucaristía con la segunda venida de Jesucristo que ascendió en cuerpo y alma a los cielos? Y el católico diría que no. ¿Por qué? Porque entendemos que la diferencia ¿dónde está? Si el ser es uno, ¿dónde está la diferencia? Si el ser es uno, en el modo de ser. Entonces, ustedes, a ver, ustedes me están viendo ahora. En cierto sentido, ustedes estarían en mi presencia y yo estaría en presencia de ustedes. Ahora, ¿cómo es esta presencia? ¿Es una presencia perfecta por cercanía material o es una presencia imperfecta por la barrera virtual? ¿Sí? Es una presencia imperfecta, digo porque hay un libro que se llama Presencia Imperfecta que responde a este concepto y me gustó mucho. Es una presencia imperfecta la mía frente a ustedes. ¿Se entiende? Porque ustedes lo que están viendo en última instancia no es a mí, sino mi imagen reproducida virtualmente o digitalmente. No quiero, hay una distinción entre virtual y digital, voy a ser más técnico. Ahí Lisandro me dice que sí, si no me rete, profe, es matemática. Pero claro, no es lo mismo virtual que digital, pero digo, ustedes están viendo una imagen digital de mí. Por eso hay una presencia imperfecta. No me están percibiendo directamente por los sentidos, sino por la reproducción de mi ser en la imagen. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Lo Algo, dedicaré? algo así como Platón. Más o menos. Por eso le dije que Platón marca más Occidente de lo que muchos creen. Muchos hacen una reducción directa a Aristóteles y se olvidan que Platón era hiperrealista. Iba más allá de la realidad.
siendo realista. Bueno, van logrando más o menos seguir un poquito el hilo conductor, porque si no se entiende el monarquismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el monarquismo? El monarquismo parte de dos principios fundamentales. Primero, que no hay nada más allá de la Biblia. Esto es importante. Esto es importantísimo. De hecho, si ustedes analizan muy fríamente, muchas herejías, no quiere decir todas porque me puedo equivocar, muchas herejías, de hecho, han sido a partir de una lectura determinada de las escrituras. No se han apartado de las escrituras. No es que yo vine a decir aquí que Satanás no existe. En todo caso, puedo decir, miren, a partir de la lectura que hago del libro de Job, en realidad Satanás podría ser un ayudante de Dios, como hay una teoría que circula ahí dando vueltas en Internet. ¿Se entiende? O sea, no consumen Internet como yo que hace mal, pero digo, es importante tener esto en cuenta. Ahora, ¿qué sostiene el monarquismo? De las lecturas que yo le di al inicio, que son tres, en realidad son mucho más. El monarquismo, créanme que no se agoten esas tres lecturas, es más, es muy profundo. Pero el monarquismo sostiene que Dios, primero, creen en el Dios revelado por la Biblia, principio fundamental. Creen en el Dios revelado por las Sagradas Escrituras. Segundo principio, principio de no contradictorio. Entonces, se es lo que se es. Si Dios es uno, es uno. Por eso hice la pregunta trampa al inicio. Por eso yo cuando respondo, ¿en qué Dios crees? En un Dios que es uno y trino. Y esto yo respondo así. Yo creo en un Dios que es uno y trino. Y en principio esto parece contradictorio, porque si es trino ya no es uno. Si es simple, no es complejo. Si es perfecto, no hay movimiento. Y acá viene la gran pregunta, para que lo complejicemos más todavía. Esto no lo voy a abordar todavía. Esperen que ya lleguemos a San Ambrosio, a San Atanasio, a San Anselmo para responder esto. Pero, si Dios no se mueve, ¿el acto de creación fue o no fue movimiento? Ahí dejo picando la duda para la clase que viene. Pero, ¿qué nos va a sostener el monarquismo? El monarquismo modalista entiende que hay modos de manifestarse de Dios. Dios se manifiesta en el Espíritu Santo y se manifiesta en Jesucristo. Jesucristo, como Dios mismo, manifestado en la carne. ¿Quién leyó el pasaje que dijo que Jesucristo se manifestó en la carne? No me acuerdo si lo leyó Flor Desi o Héctor. Uno de los dos lo leyó al inicio. Jesucristo manifestado en la carne, que es la primera lectura que les di. Entonces, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo y Cristo son dos modos de manifestarse que tiene Dios. Ni siquiera, o sea, acá hay una discusión si es modo de ser o modo de manifestarse, porque en realidad el obrar sigue al ser, pero lo vamos a dejar ahí para no complejizarlo más. Vamos a decir que son modos de manifestarse. Es el mismo Dios y se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta Dios? Por ejemplo, ¿Dios se manifestó o no se manifestó en un árbol que ardía en fuego en el Antiguo Testamento? Se manifestó. Ahora, ¿podría Dios manifestarse en una persona? Yo no diría que sí. Entonces, lo que plantea el monarquismo es que el principio, tercer principio fundamental, es la unicidad absoluta de Dios. Entonces, no es un Dios que tiene una esencia compartida por tres personas. ¿Cómo llamamos los católicos a esta esencia compartida en tres personas? La cosustancialidad. Tengo muchas ganas, sinceramente, tengo muchas ganas la semana que viene, aunque sé que me voy a ir a la B porque hay temas que por ahí no les, yo sé que muchos no llaman la atención, pero tengo muchas ganas de dedicarle un tiempo largo en mi canal de YouTube, como clases complementarias a esta, a explicar el credo según Santo Tomás de Aquino, a partir del catecismo tomista,
Porque ahí van a ver cuando se empieza a detallar el credo en cada uno de los artículos, si Dios, mejor dicho, si Cristo es o no es engendrado, qué es este logos, qué son estos principios de participación. Estoy ahí con esa tentación de entrar a la filosofía tomista directamente. Vamos a ver si logramos. Entonces, el monarquismo niega esta esencia compartida por tres personas. Tenemos a Praxea, que es quizás el máximo exponente del monarquismo modalista, que nos dice, el Hijo y por lo mismo el Espíritu Santo no son más que nombres, formas de hablar con las que nos referimos al único ser. Esto dice Praxea. Bueno, vamos bien hasta aquí. Voy a empezar la siguiente sesión siguiendo con el monarquismo adopcionista, que es la de Pablo de Samosata, que intenta profundizar este monarquismo. Este monarquismo es el modalista, este fue el primero de todos. No sé si hay preguntas, aprovechar, tenemos 5 minutos antes de que se corte la sala. A lo que pregunta Héctor, sí, sería como Bruno Díaz o Bruce Wayne, como le dicen, y Batman. Es el mismo ser, digamos, solamente que se manifiesta de distintas maneras según la ocasión. Es un muy buen ejemplo, de hecho. Es muy buen ejemplo en realidad. Hay una pregunta de Lisandro. Quería saber si... ¿Cómo explica dos cosas? La gente que suscribe al monarquismo modalista, ¿diferencia de alguna forma esta manifestación de Cristo con, por ejemplo, la manifestación en la zarza ardiente o son equivalentes, lo mismo? Es el problema que tiene el monarquismo modalista que lo va a intentar superar Pablo de Samosata. Bien, Vamos a ver cuando veamos el adopcionista qué respuesta se da. Porque ellos van a sostener que es, primero, recuerda, principio absoluto, la unicidad absoluta de Dios. Entonces, es el mismo Dios. Dios mismo, ese mismo ser que se manifestó en la zarza ardiente, es el que se manifiesta ahora en la persona de Cristo. Pero la persona de Cristo no es Dios, sino que se manifiesta en él. Es más, el Espíritu Santo se ve como una fuerza de Dios. ok, ¿Cómo se manifiesta Dios? Por ejemplo, yo cuando hago boxeo, cuando tiro un golpe, ejerzo una fuerza, pero esa fuerza es una manifestación de mi ser. Entonces, ese golpe no es, no es que el golpe sea yo, sino que el golpe manifiesta lo que yo hago. ¿Se entiende? sí, La zarza ardiente no es Dios, sino que es cómo Dios se manifestó en ese momento. Es más, en el Antiguo Testamento hay distintos pasajes donde Dios se ha manifestado a través de los sueños, a través de la zarza ardiente, a través de la tabla de los 10 mandamientos. ¿Se entiende? Y es el mismo Dios. O sea, acá cuál es el principio. Están tratando de buscar esta coherencia del mismo ser que va del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No quieren hacer una separación, entonces dicen, es el mismo ser. Y ahora, porque ¿cuál es el problema? Le hago la pregunta a ustedes para entenderlo, ¿no? No es lo que yo creo, para entenderlo. Pero ¿qué nos dirían esto? Estos monarquistas modalistas. ¿A quién se crucificó en el crucifijo? a ¿A una manifestación Jesucristo? a una manifestación de Dios. ¿A Dios? ¿A quién se crucificó? ¿Se crucificó a Dios Padre o no? La naturaleza humana. Para los modalistas sería Jesús hombre, ¿no? Una manifestación de Dios, ¿no? Pues, a- ahí va mi otra pregunta, porque si no, como capaz que es teología, pero ¿cómo explicás la asunción de Cristo? Un montón de cosas. No, y ahí la van a explicar los adopcionistas, porque digo, el monarquismo modalista tiene muchos puntos débiles. No tan así el monarquismo adopcionista que es el de Pablo de Samosata. Esto es súper complejo, más, a mí se me ocurren 20.000 preguntas. sí. O sea, y no se han recuperado muchos fragmentos, los pocos que se sabe son de las respuestas que se intentan dar. A ver, Una pregunta. ¿Dónde quedaría la omnipresencia de Dios? justamente, ahí, ese es el principal punto.
Porque como Dios es omnipresente, hay unicidad absoluta en la perfección de Dios. Porque si Dios necesita limitarse en una persona, como Jesucristo, y dividirse y descomponerse en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se perdería esta omnipresencia y este absoluto ser. Entonces, lo que hacen en Cristo, ellos entienden que es una manifestación específica para el cumplimiento de su propia voluntad. Asumo que para esta gente entonces rezarle a Cristo sería casi un acto idólatra, porque sería como rezarle a la zarza ardiente. Y no, a ver, en ese contexto, cuando están escribiendo los monarquistas, nunca dijeron algo de idolatría, pero les digo, o sea, normal, todas las herejías parten necesariamente de considerar la sola escritura, pero en ese contexto ya eran obispos. Los grandes herejes de la historia eran católicos. A ver, nunca se llamó un concilio o un sínodo en la Iglesia Católica para refutar, por ejemplo, el budismo. Pues eso de religión, están allí, o sea, son... Ellos te dicen, la iglesia que salva, la iglesia que fundó Cristo, se acaba ahí la discusión. Entonces, lo que pasa es que el problema es cuando desde dentro de la iglesia se generan estas trifulcas. O alguien se colgó del timbre, ¿se entiende? Entonces, este obispo era obispo, entonces tenía que rezar, tenía sus imágenes. ¿Saben que las imágenes, el arte, yo lo voy a hablar con el padre Miranda? Las imágenes son ya del siglo primero, esta idea de que las imágenes son un invento de la Sí, ramera sí, de sí. Cristo. Eso, el que dice eso, no tiene el más mínimo conocimiento del arte sacro que desde el siglo primero ya se encontraba en las catacumbas. Y era la forma de transmitir muchas veces el evangelio incluso, ¿eh? O sea, pasa que esto requiere investigación en profundidad. Sí. Pero aquí lo que pasa con el monarquismo, y ya me estoy quedando sin tiempo, es que no... ¿Vamos bien? Estaba justo respondiendo a Lisandra ahí, pero el problema del monarquismo es este, o sea, a ver, hay muchas cosas que no van a lograr dar respuesta, Sí, muchísimas. me parece fascinante. Estaba recién pensando, este obispo celebraba misa y ¿cuál es su explicación a la Eucaristía? Ahí está otro problema. O sea, Es que a ver, no es que va a haber un rechazo absoluto, sino que se entienda, van a entender que esa, por ejemplo, la Eucaristía, pues es un tema muy interesante, van a entender que son manifestaciones. Por eso digo que no es una teoría tan alocada. ¿Qué es lo que creemos nosotros los católicos respecto a la Eucaristía, por ejemplo? Que tenemos la presencia real de Cristo allí, ¿o no? sí, Bien. Ahora, no creemos que es... A ver, pensemos, ¿qué es la Eucaristía para el católico? Por un instante, hagamos el ejercicio mientras se suma la gente. el cuerpo de El Cristo, cuerpo y la sangre de Cristo. la sangre de Cristo. Bueno, si no me toman a mal, voy a hacer una pequeña precisión como buen católico tradi, medio loco y sacado de las casillas. Es la presencia real del cuerpo, la sangre, el Alma, alma y la divinidad de La Cristo. divinidad. Cuatro elementos se hacen presentes en la Eucaristía. Cuerpo, alma, sangre y divinidad. Entonces, y sin embargo uno diría, Cristo ascendió en cuerpo, alma, sangre y divinidad a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. De hecho, es un artículo del credo que yo quiero analizar desde la filosofía. ¿Cuál es la diferencia? El modo de ser. Entonces, reconocemos que es el mismo ser, pero que se manifiesta de distintos modos. Por eso, para el monarquismo, tenía coherencia su postulado que van a entender que, así como es el mismo Jesucristo de distintos modos que se manifestó frente a los apóstoles al Cristo que de un modo específico se manifiesta en la Sagrada Eucaristía, son estos mismos los que van a decir, ¿por qué no entender que es el mismo Dios que se va a manifestar de distintas maneras en el Espíritu Santo o en el mismo Jesús? Por eso les digo, si la Iglesia Católica tuvo que llamar a tres sínodos para refutar a Pablo de Samosata,
es porque quizás no fue un simple curita, villero, delirante que coqueteó con la teología de la liberación y terminó abrazándose con Fidel Castro, sino porque efectivamente sus doctrinas podían conducir a grandes errores morales, teológicos, dentro de los cristianos. Era un obispo que a su vez estaba formando al futuro clero. Por eso, muchos que piensan que Arrio surgió como de la nada, en realidad Arrio toma todas las enseñanzas de este pensador. Entonces, muchos hablan del arrianismo. Y yo les digo, ¿realmente estudiaste la patrística? ¿Realmente estudiaste la historia de los concilios? ¿Cómo podés hablar de Arrio? Hay el micrófono abierto, Mijail, me parece. ¿Cómo se puede hablar de Arrio si no se habla previamente del monarquismo? Pero dice, no, porque Arrio negó la divinidad de Jesucristo. Sí, pero ¿cómo se llega a ese punto? Aquí está la cuestión. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Es porque simplemente no quisieron leer la Biblia? ¿O es porque la leyeron y la interpretaron en un determinado contexto filosófico? Por eso le hice leer estos tres primeros pasajes. Bien, antes de pasar al monarquismo adopcionista que va a ser mucho más concreto y contundente todavía, hay una pregunta de Flor Décil, me gustaría escucharla. No sé si estoy muy pifiada, errada para los que no son de Argentina. El tema de la omnipresencia y la localización está, digamos, en esa época, es lo que ellos toman como la manifestación o cómo es el tema. Yo estoy muy confundida, estoy errada, estoy en otra, en otra dimensión, porque La viste que bi- vos es que- decís la manifestación, sí, pero la ¿no? bilocación son cosas distintas. No, la localización, no Sí. la bilocalización. Ah, O sea, la localización dentro de lo que sería la omnipresencia. O sea, puede estar tanto en la Eucaristía como puede también estar manifestándose en una persona. depende de qué entiendas por lugar. Claro, Ese es el problema, depende de qué entiendas por lugar, porque en cierto sentido recordad que Dios está en omnipresente y que en cierto sentido está en el infierno. sí. Sino que le da el acto de ser al infierno, que le da el acto de ser a los demonios, que le da el acto de ser al fuego que arde, que le da el acto de ser al alma condenada. La pregunta es, ¿existe o no existe el alma condenada? Esa es la gran pregunta. Si usted me dice sí, existe, bueno, ¿y por qué existe? Porque es un ente, ejerce el acto de ser. Ahora, si ejerce el acto de ser, ¿todo ser de qué depende? De Dios. Y todo lo que de Dios depende tiene en cierto grado res unum aliquid bonum pulcrum liberum, en tanto que ente, en tanto creado por Dios. Luego estará la discusión del predicamento. ¿Qué puedo predicar yo de Luzbel? ¿Qué puedo predicar de un alma condenada? ¿Qué puedo predicar del infierno? Por eso digo, no sé en qué sentido usted me plantea la pregunta por la locación. Usted dice el Claro, lugar. en el caso de los que eran modalistas, o sea, ellos tenían en cuenta que era simultáneo, digamos, en el espacio-tiempo de esta vida, o Es cómo que, lo... es que para el monarquismo, a ver, porque yo creo que nos estamos yendo un paso más allá. Creo que yo entiendo la pregunta. Para el monarquismo, a ver, pensemos en una discusión, para hacerla más simple, pensemos en una discusión entre un evangélico y un católico. ¿Están 100% en desacuerdo? ¿O coincide un evangélico con un católico, por ejemplo? Bueno, algunos evangélicos con la Santísima Trinidad, la omnipotencia divina, la omnipresencia. Acá cuando estamos hablando de la herejía monarquista, no es que ellos van a negar todos los atributos de Dios. Al contrario, van a decir, bueno, Dios es absolutamente perfecto, omnipresente, da el acto de ser a todo lo que existe. Dios es sumamente bondadoso, Dios es sumamente misericordioso. Existió Jesucristo, Jesucristo resucitó, el Espíritu Santo habita en la tierra, porque esto es bíblico. Ellos no van a decir algo que vaya en contra de la Biblia. Intenten alguna vez estudiar las herejías proclamadas por la Iglesia Católica en 20 siglos. Realmente los invito a que la estudien. Y los invito a que estudien las herejías
viendo si alguna va directamente así, indubitablemente en contra de lo que la propia Biblia dice. Cualquier herejía. Uno diría, sí, va en contra de la Biblia, pero en este sentido. Porque ellos van a decir, no, a nosotros, en base a la Biblia, yo creo en esto. Los monarquistas, como estamos viendo, lo que dicen es, hay un Dios que es único. Es más, ¿qué dice el primer mandamiento según el Antiguo Testamento? Ya me pongo loco explicando esto. ¿Qué dice el primer mandamiento? A ver si alguien se lo acuerda o se lo sabe. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. ¿Dice amar a Dios o amar a los dioses? A Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuántos dioses hay? Uno. Uno. Y si hay un solo Dios, ¿puede lo que es uno no ser uno? Técnicamente no. Bien. ¿Y nuestro Dios es un Dios que se contradice o es un Dios lógico? Lógico. Entonces, si creemos en un Dios que es lógico porque es el Logos, ¿es tan descabellado el monarquismo o como toda herejía tuvo su cuota de verdad en ese sentido? Su cuota, su participación. Recuérdense que el mal absoluto siempre entra bajo apariencia de bien. Este es un principio fundamental. Entonces, igual que la mentira, si yo dijese en este momento algo sin sentido, nadie me creería. Pero si yo digo una mentira con cierto sentido, y sí, porque hay una cuota de verdad en la cual ampararse. ¿Se entiende? Bien. Ahora, esto es el monarquismo modalista. Espero haberme dado a entender un poco, Flor de sí. O sea, ellos creen en la omnipresencia, aclarando su verdad. Justamente, la omnipresencia es de un único Dios. Va a venir entonces el monarquismo adopcionista. ¿Qué es este monarquismo adopcionista? Vamos a empezar por parte. Acá se viene lo largo. Acá nos vamos a terminar de matar todos. Esta doctrina, en cierto sentido, es similar a la modalista. En cierto sentido es similar, pero es mucho más, a mi criterio, sólida filosóficamente hablando. Principios fundamentales. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Prosopón en griego. Entonces, el Hijo, o mejor dicho, el Logos, no tiene hipóstasis, siendo solamente sabiduría o ciencia de Dios, que está en él como la razón está en el hombre. ¿Saben qué es la hipóstasis? Voy a explicarlo de esto, porque si no, se nos va a hacer un lío terrible acá. Hipóstasis, que es un término griego, significa fundamento, pero filosóficamente, hipóstasis significa estado de ser. Es el término utilizado tanto en la antigua filosofía griega como en los inicios de la filosofía medieval, como la existencia concreta de una cosa, pero en un estado de ser subyacente. La hipóstasis es el estado subyacente, es la sustancia subyacente, es la realidad fundamental que sostiene todo lo demás. Si yo le preguntase, por ejemplo, no sé si estaré aquí nuestro profesor Gamaliel o Héctor, Nahum o Matías, ¿cuál es la naturaleza de Jesucristo? ¿Qué me responderían? La naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? Para nosotros. Divina. Va queriendo. Sí. A ver. Sí, pero Y humana también. Y ahí, humana. Y ahí me humana. gusta. Ahí me gusta. Porque si no entendemos la humanidad de Cristo, no entendemos la rebeldía de Satanás, por ejemplo. ¿Por qué se revela Satanás? Siendo que su función primordial era adorar a Dios.
porque él no podía adorar a una figura inferior. No es que tuviese inconveniente Satanás en servir a Nahum, a Héctor Mercado, a Esmeralda o a Lisandro. No tenía problema en servirles, porque estaba recibiendo una orden de su creador que era superior, sino en tener que adorar a una criatura inferior. Y eso iba en contra de su naturaleza y eso genera la rebeldía. ¿Y a quién iba a tener que adorar Satanás? Esto lo explican algunos teólogos dedicados a la demonología. Es una teoría. Que al saber que ya estaba en los planes de Dios, la encarnación de Dios en la figura del Hijo en el hombre, iba a tener que adorar a quien era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿cómo es esta naturaleza tanto humana como divina? Es una naturaleza hipotástica, la naturaleza hipotástica que tiene Jesucristo, siendo verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Van siguiendo hasta allí lo que estamos tratando de explicar? ¿Se va entendiendo? Si hay dudas, inquietudes, aportes, por favor me interrumpen porque de paso me tomo un mate. Vamos de vuelta entonces, habiendo explicado qué es esta hipóstasis. Vuelvo a retomar nuevamente. Para el monarquismo adopcionista, el logos, este verbo de Dios, esta sabiduría, no tiene hipóstasis, es solamente sabiduría. Es como la razón que está en el hombre, pero el hombre no es la razón, ni la razón es el hombre, sino la razón está en el hombre. Y algunos hombres la ejercen y otros no la ejercen. ¿Es la razón lo que me constituye como hombre? Habría que preguntarse. Esto es como una duda ahí arrojada al vacío. Antes de la creación, va a sostener este pensador que hoy analizamos, Pablo de Samosata, antes de la creación, nació como logos proporicos. Fue concebido por Dios este hijo. No tenía una forma y no podía hacerse visible al hombre, porque al carecer de forma, ¿de qué carece? De accidentes. Entonces no podía ser conocido por el hombre este verbo. Sin embargo, este verbo ya había nacido antes de la creación misma por ser el logos de Dios. Y este verbo, este logos, según este autor, obró en los profetas, sobre todo en Moisés, y obró también, por ejemplo, en Jesucristo. Porque Jesucristo, al provenir de la familia de David, conocen esto, yo creo que los que han leído la Biblia saben que hay un árbol genealógico en cuanto a la naturaleza, nació del Espíritu Santo de una virgen. Recuérdense que estamos hablando acá de un autor que es católico todavía. O sea, era obispo de Antioquía, todavía era católico. Entonces, él dice, ¿por qué nació del Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios? Los monarquistas siempre van a sostener que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Esto se lo graban a fuego. Es el principio básico del monarquismo. ¿Por qué nace de una virgen? Porque este logos, que ya se ha ido manifestando este logos en los profetas, se va a manifestar de una manera más perfecta todavía en la persona de Jesucristo. ¿Por qué se manifiesta de una manera más perfecta? Por la fuerza misma del Espíritu Santo, porque Dios así lo quiso. Hay una pregunta antes de seguir. No sé si está allí, ¿no? Sí, profe. Entonces me quedé pensando, y a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero me quedé pensando, para ellos pudiera considerarse que el verbo encarnado es un ente accidentado. Sí, en cierto sentido sí. De hecho, está bien. No lo había pensado, pero ahora que usted me lo plantea, en cierto sentido sí.
porque justamente no podía ser conocido como logos en sí, sino a través de manifestaciones, y alcanza la máxima manifestación en Jesucristo. Entonces, ¿qué nos va a decir este pensador? Jesucristo, el Salvador, es esencialmente, tomen nota, lo que estén tomando notas, Jesucristo es esencialmente un hombre. No es esencialmente de naturaleza divina, sino es esencialmente un hombre. Pero el Espíritu Santo lo inspira desde lo alto y le da sabiduría y le da el poder para obrar milagros. La fuerza de Dios le da sabiduría y poder para obrar milagros. Hay una pregunta más allí. O sea, profesor, según esa doctrina o esa definición, básicamente Jesús sería igual a cualquier otro profeta, pues, básicamente. Entonces le estaríamos quitando la divinidad. Ahí va. Espéreme. Sí, pero espéreme un Ok, otra segundo. pregunta. Cuando ellos se refieren a que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, ¿es semejante a lo que dicen los testigos de Jehová? Que ellos niegan la existencia del Espíritu Santo si no hablan de una fuerza activa. Como dijimos al inicio, se van a dar cuenta que muchas, podríamos decir, no quiero que sea mal, herejías para el católico, estoy tratando de cuidar los términos por respeto a todos, pero digo, muchas de estas cuestiones se basan en cierto sentido en la Biblia, pero luego se empiezan a desviar. O sea, parten de la Biblia, pero empiezan interpretaciones y desviaciones. Y acá está la discusión, bueno, ¿qué sería desviado? Porque en realidad, por ejemplo, para los testigos de Jehová, nosotros los católicos seríamos unos desviados. Por ejemplo, si yo esto lo hablo con alguno que sea un amigo evangélico, pero lo he hablado millones de veces. Todos saben que yo he trabajado mucho con la gente de Jucum, que son evangélicos en Colombia. Y internamente siempre hacemos este tipo de comentarios, digamos. O sea, para ellos yo sería el desviado, para ustedes yo soy acá el hereje, digamos. Portador de imágenes, porque creo en el purgatorio, por 20.000 cosas más, digamos. Se entiende, pero sí, sí. Por eso le dije, este monarquismo que a usted le parece raro, en realidad el monarquismo subsistió muy fuerte hasta el siglo XIX. No crean que fue una cuestión de se resolvió en los tres concilios de estos cristianos primitivos. No, siguió, pero y hasta el día de hoy les sorprendería que hay algunos que siguen creyendo esto. Había una pregunta ahí, creo, perdón. No, o vi mal. Sí, María, por favor. Profesor, una pregunta. Digamos que algo así es lo que creen también los ortodoxos, o sea, en el tema del Espíritu Santo. No puedo responder lo que no sé. Entonces, antes de responder mal, reconozco mi ignorancia. Siempre digo que yo no hablo de religiones que no conozco. Entonces, hablo de lo que sé de la Iglesia Católica y nada más. Y por eso trato de ser respetuoso con el que es evangélico, con el que es ortodoxo, porque no conozco. Entonces, discúlpeme que no le pueda responder. Gracias, profesor, no se preocupe. Bueno, sigamos. Entonces, para el monarquismo adopcionista, el padre y el hijo son un Dios. Padre e hijo son el mismo Dios, pero Cristo es de la tierra con su propia personalidad. Es decir, Jesús no es Dios. ¿Se entiende? Entonces, está el Padre y está el Hijo. Ellos dos son esencialmente el mismo Dios. Ahora, el Hijo como Logos está habitando en Jesús, que es una persona como podría, por ejemplo, habitar en Lisandro Crespo o en Nahum, para dar un ejemplo. ¿Me van siguiendo hasta aquí cómo pensaba este pensador? ¿Se entiende acá? No es que Jesucristo es el Hijo de Dios, no. Jesucristo es una persona común y corriente. Bueno, en realidad, después lo voy a explicar más, porque tiene su mérito. No es tan común y corriente. Jesucristo es esencialmente humano. El logos, por eso no quiero decir hijo, porque lo van a confundir automáticamente con Jesús, porque ya venimos con este chip, ya sea de cristiano o lo que sea, de entender que Jesús es el Hijo de Dios. No, Jesús como ser humano es un ser humano. El logos, que es el verbo de Dios Padre, es la misma esencia que Dios Padre. Es como yo y mi pensamiento. No puedo separar mi pensamiento de mí mismo, ¿se entiende? Pero para que se entienda, si yo fuese Dios, mi pensamiento, que es mi propia naturaleza,
empieza a habitar, por ejemplo, en Esmeralda, por dar un ejemplo. Pero Esmeralda, es su propia naturaleza. ¿Van siguiendo hasta aquí lo que dijo Pablo? Dios e Hijo son la misma naturaleza, son el mismo Dios. Y el Hijo, o el Logos, habitó en Jesucristo que tiene su propia personalidad y tiene su propia naturaleza humana, diferenciada de la naturaleza de Dios. ¿Estamos hasta aquí? Hay un par de preguntas, los escucho. Héctor, Está Héctor ya, sí, primero. levanta la mano. Lo escucho. Entonces, según esto, el término adopcionista sería más como que Dios Padre elige a un hombre en la tierra, en este caso Jesús, como lo adopta como Dios Hijo, Claro, algo ahí así. vamos a Ah, llegar. No saben, ya vamos a llegar. Por eso, sean pacientes porque es muy largo de explicar, pero va por ese lado. De hecho, de ahí viene adopcionismo. ¿Y Sandra? No, creo que iba por el mismo lado y probablemente me esté adelantando. Te iba a preguntar cómo explican la concepción de Cristo. Espérenme, tengo preparada la diapositiva. O sea, ¿qué es Jesucristo para este? Es más, miren, para que vean que no, el profe no les No, no, sí, miente. sí, sí. ¿Quién era Jesús para Pablo? Vamos a llegar a eso. ¿Y cuál es la filosofía que se deriva? Pero todavía estamos en esta parte. Dice, yo creo que nos vamos a demorar más de lo que pensaba con esta clase. Pero bueno, ¿vamos bien? ¿Están muy aburridos? ¿Conocían esto o no? Súper interesante. A nuestro, Aburrida cero, profesor. a nuestro hermano Gamaliel, nuestro querido pastor, ¿le resulta útil? ¿Está aprendiendo algo nuevo con esto? Sí, claro que sí, siempre. Muchas Bueno, gracias. interesante, digo, ¿no? Para al menos decir, che, yo no conocía esta parte de la historia y quizás algo nos sirve. Bueno, el Logos, estoy pensando que no vamos a llegar con Cayó Mario Victorino, pobre. Lo tengo preparado hace 3 semanas este pobre autor y nunca llego a darlo, así una cosa insólita. Que podemos agarrar la locura y metemos una clase entre semanas así para que quiera estar, así como algo voluntario, con que seamos 5 o 6 una noche y damos autores complementarios, digamos. El que esté aburrido ahí en vez de estar viendo Netflix, está escuchando filosofía. El Logos, como sabiduría, habita en el hombre Jesús, como nosotros habitamos en nuestra casa. ¿Se entiende? El Logos, la sabiduría de Dios, habitó en Jesús. Jesús sería la casa, como yo cuando entro en mi oficina. Yo habito en mi oficina. Yo obro en mi oficina. ¿Qué es lo que estoy obrando? Bueno, estoy dando una clase malísima en este momento. O puedo, por ejemplo, estar jugando con mis hijas o leyendo. Yo obro. Pero puedo separar la naturaleza, hay una separación de oficina y de Horacio. Entonces, Horacio podría desaparecer y la oficina sigue siendo oficina, o la oficina puede desaparecer y Horacio sigue siendo Horacio. Aquí vemos que entonces puedo separar lo que es la sabiduría de Dios, sabiduría con S mayúscula, no me la vayan a poner con S minúscula porque no entendimos nada. Porque es la sabiduría de Dios, es Dios que habita. ¿Se acuerdan los pasajes que le hice leer al inicio? Los 3 pasajes. Vieron que había un pasaje que decía que había habitado y que Jesús había manifestado. Les dije, estas herejías surgen de una determinada lectura bíblica. El tema es que vamos a ver cómo entendemos luego la lectura bíblica. Bueno, eso es un ejercicio muy complejo. ¿Cómo entender la lectura bíblica? Porque si no, caemos en este tipo de cosas. Lisandro, hay una pregunta. El Hijo es el logo de Dios. Eso significa, o sea, ¿no hay logos de Dios por fuera del Hijo? No sé si me... No, porque el hijo, en el sentido que nosotros normalmente creemos en el hijo como usted tiene un hijo igual que yo tengo dos, o sea, es así, nosotros tenemos como esta separación. Pero cuando hablamos de Dios y el hijo, nos estamos refiriendo al logos, que es la sabiduría de Dios. Es decir, uno diría, bueno, pero entonces Dios se desprende, pareciera ser como que se desprende de su sabiduría, entonces la sabiduría está allá y Dios está acá. En realidad es lo mismo. Pero, o sea, en el Padre no hay sabiduría de Dios. Claro, es que ese es el tema. Lo que nosotros llamamos, pasa que a nosotros nos cuesta separarlo, digamos, pero en Dios, a ver, la sabiduría de Dios es lo que habita en Cristo. Pero no es que Dios se desprendió de su sabiduría, porque recuérdense que para los monarquistas, Padre e Hijo, Ser y Logos, si lo queremos ver así para que no nos confundamos,
Bien. Ser y logos son la misma cosa. Ser y logos, padre e hijo, son la misma esencia divina. Entonces, si habita la sabiduría de Dios en Cristo, es Dios quien habita. Porque hay un principio, como lo pueden ver en la diapositiva, que es la unicidad absoluta de Dios. Dios nunca se puede separar de sí mismo. Dios nunca se puede separar de sí mismo. Lo que pasa es que hablamos de sabiduría de Dios para hablar de logos. ¿Qué es Dios? El logos. ¿Se entiende? Bien, pero Pero está bien. en esta El Padre es el manifestación, ser y el Hijo es el Logos. claro, pero que en realidad donde hay logos hay ser y donde hay ser hay logos. ¿Se entiende? Es como para que se entienda la diferencia. Ahora, yo entiendo tu pregunta, Lisandro, porque yo entiendo tu duda. ¿En qué sentido? Que la Biblia nos habla, por ejemplo, de el Hijo y el Padre. Por eso hacen esta separación, ellos, los monarquistas, porque dicen, si la Biblia a mí me está diciendo que el Hijo habló, porque muchas veces saben que la Biblia habla de que Jesucristo se refiere a Dios como el Padre, no se refiere a sí mismo. Si dice, bueno, para ir al Padre o hay que ser perfecto como el Padre lo es, ¿qué significa? Que estamos diciendo que la sabiduría de Dios se ha comunicado a través de la persona de Jesucristo para que a través de este logos, de esta palabra, de este verbo, el hombre pueda llegar al ser. Pero en realidad el ser y el logos es lo mismo, es la mismo, ¿se entiende? Simplemente que se manifiesta a través del logos con la figura del hijo. Veamos el hijo como una figura, quizá es más fácil de entender. Se figura en el hijo, porque es imposible, yo no puedo separar a Lisandro Crespo de su pensamiento. Yo no lo puedo separar objetivamente. Entonces, donde está el pensamiento de Lisandro está Lisandro, ¿se ¿Hay entiende? Trinidad en el monarquismo adopcionista? No, No. imposible, por eso se llama monarquismo, porque el principio del monarquismo es negar la Santísima Trinidad. Bien. Estamos quedando sin Bien, tiempo. pero o sea, estamos hablando de este Dios, en definitiva, creen en un Dios con, capaz que no lo llaman personas, pero tenés a este padre y a este hijo siendo parte de la misma naturaleza de Dios. Pero es que no, es que ahí está el punto, es que le dan atributo de persona. Creen en un Dios que es dotado de inteligencia y creen en un Dios que es dotado de voluntad. O sea, creen en un Dios que es absolutamente libre, absolutamente perfecto. No creen en el uno absoluto de Plotino que carecía de inteligencia. ¿Se acuerdan del uno absoluto de Plotino que carece de inteligencia y voluntad? No, no, ellos creen en un Dios personal, si lo querés ver en esos términos, Lisandro. Lo que sucede es que Pero justamente es el padre y el hijo la personas misma en persona. exactamente. Bien. ¿Entendés por qué la complejidad de Bien. pensamiento? Porque No, pero a eso voy, o sea, no hay, estamos hablando siempre de padre e hijo. Nosotros los católicos, obviamente que es más extenso, pero nosotros terminamos hablando además del Espíritu Santo. Ellos están siempre hablando del Padre y el Hijo. No hay nos- es un nosotros los Espíritu Santo. católicos, esto está complicadísimo nosotros los católicos creemos en tres personas que son la misma sustancia Sí, cosustancial. Padre, Hijo y Espíritu Santo son cosustanciales en el mismo Dios. Por eso es un Dios que es uno y trino. Ellos creen que Padre e Hijo son la la misma misma sustancia persona. que hacen a la unicidad absoluta. ¿Ves? Están como pegados, son lo mismo. Lo que sucede es que se manifiesta el Logos en una persona diferente que es Jesús, Perfecto. pero son diferentes. Se manifiesta, lo adoptan, le dicen, che, vos que sos repiola, vení para acá, sumate a nuestro club, ascendé a los cielos. Acá está el tema. Ascendé a los cielos. Vas a estar en una posición de jerarquía superior a todos los profetas, pero vos no sos Dios. Jesús no es Dios. Eso van a decir ellos. Por eso va a venir luego Arrio a decir, no hay divinidad en Jesucristo. ¿Se entiende por qué, de dónde surge el arrianismo? ¿O no se entiende? ¿Te puede responder algo, Lisandro? Te enredo, pues si no me di a entender, vuelvo a No, intentar. 100%, claro, a eso iba mi pregunta. Bien, entonces, ¿qué sucede con los adopcionistas? Primero, que Jesucristo es simplemente un hombre nacido en un momento de la historia. Es decir, ni el Espíritu Santo ni Cristo son divinos. No lo son. No son divinos. En el sentido de ser Dios, la persona de Dios. Lo que sí existe es Dios Padre.
Y es este Dios Padre que elige a Jesús y lo adopta. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Me quedan 7 minutos. Estamos re complicados de tiempo. El Logos, como sabiduría, habita en Jesús como nosotros habitamos en nuestras casas. Permite que Él, siendo inspirado por el Espíritu Santo, enseñe con sabiduría e incluso que obre milagros. Pero Dios, estando unido con Cristo, no lo está unido sustancialmente, ousiodos. No están unidos esencialmente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la naturaleza de Jesucristo para el monarquismo, tanto modista como adopcionista? ¿Es una naturaleza divina o es una naturaleza estrictamente humana? Humana, te respondo. Es 100% humano Cristo. Es 100% humano. Entonces, este tipo de unión no es sustancial, sino que es una unión cualitativa, pollotética, perdón, polloteta. ¿Por qué es cualitativa? Porque es accidental. Porque inhiere a la cosa, pero no es la cosa. Inhiere, pero no es la cosa. Por eso me maté explicando en 10 horas lo que era Aristóteles, porque si entendemos lo que es esta unión accidental, vamos a entender estos principios. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, acá qué van a decir. Bueno, acá se arma una polémica. Les pido por favor que no vayan a sacar de contexto lo que voy a explicar ahora, porque me van a salir a crucificar. Desde los más ortodoxos católicos hasta los evangélicos van a decir que estoy haciendo proselitismo. Yo tengo que explicar el filósofo, por favor. Que entiendan que tengo que explicar el filósofo. Les pido por favor, que después ya sé cómo terminan estas historias. Lo que va a sostener Pablo de Samosata es que María no va a parir al verbo encarnado, porque María no existía antes de los tiempos, sino que va a parir a un simple ser humano como nosotros. Pablo negaba esta especie de inferencia de que habría una especie de dos hijos, porque si Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad para un católico, o para un cristiano en promedio, quiere decir que Cristo siempre existió, ¿o no? Porque Dios siempre ha sido. Pero luego, si creemos que el verbo se encarna, pareciera ser para algunos pensadores, para algunos como este pensador, que habría como una especie de dos hijos. Porque existía, pero luego comienza a existir. O veámoslo un poco más complejo. Cambia el modo de existencia, lo cual también es complicado. Quiero aclararlo, o sea, también es complicado. ¿Quiénes de aquí creen en Jesucristo? Vamos a hacer una pregunta muy, muy tramposa, me nos quedan 3 minutos y voy a terminar de explicar luego lo que sucede. ¿Quiénes creen en Jesucristo? Ahí veo que levantan la mano. Bien, ¿Jesucristo existió siempre? ¿Es eterno o no es eterno? Es eterno. Es eterno. Eterno. ¿Jesucristo existía antes de la encarnación? Sí, Sí, Sí. ¿Estás muy segura que existía antes de la encarnación? sí. sí. Bien. Jesucristo no. Ah, vieron que ya empezamos la división. ¿Cómo que no existía antes de la encarnación? No sé qué sucedía con Jesús antes. O sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, ¿existía o no existía antes de la encarnación? Sí, Bien, Sí. existía. Y estaba profetizado. Pero luego se encarna. ¿Asciende al cielo en cuerpo y en alma o deja el cuerpo aquí y asciende solo en espíritu? en Cuerpo cuerpo y y alma. alma. ¿Cambia o no cambia el modo de ser que tenía Jesucristo? No. ¿Sí? No. No, entiendo que no. Sí, Si algo es estrictamente espiritual y luego está siendo en cuerpo y alma, ¿cambia o no cambia el modo de ser? No dije De que alguna cambiase. manera sí. Pero Dios no cambia. El- Pero Dios no cambia. Ahí va el punto. ¿Dios o sea, cambia o en no Pero alma cambia? no, pero en cuerpo sí. su cuerpo, cuando En materia resucita, sí. inclusive cuando Jesús resucita,
dice que puede atravesar las paredes, o sea, su cuerpo ya no estaba limitado a lo físico. Entonces, obviamente hubo un cambio. Claro, un cambio. O sea, la Biblia es clara. O sea, antes tenía una forma, ahora tiene otra. Ya está. O sea, no le dimos tanta vuelta, digamos. Lo que sucede es que, claro, acá entra la discusión. ¿Qué entendemos por ser y qué entendemos por modo de ser? Porque Dios no cambia. Y sin embargo, vemos que hay una especie de cambio, una especie de cambio. ¿Por qué? Porque en la encarnación, la segunda persona adopta la naturaleza humana y la diviniza. ¿Se entiende el punto? Esto sé que es muy estrictamente teológico. Acá nos estamos partiendo un poco de la filosofía. Pero es para que vean la complejidad, porque por esto surge el monarquismo. ¿Cómo hacen para entender los meros mortales como nosotros que un Dios que no cambia porque es perfecto, de repente sí hay un cambio en tanto y en cuanto antes la segunda persona era verdadero Dios y ahora es verdadero Dios y también verdadero hombre? ¿Se entiende la complejidad de esto? Yo no quiero entrar en cuestiones teológicas para no generar confusión, sino explicar cómo funcionaba la filosofía monarquista. Bueno, nos queda un minuto. ¿Se entendió o no se entendió? Ya vamos a ver que después se van a dar las respuestas. Quédense tranquilos, ya cuando lleguemos a Santo Tomás de Aquino, cuando lleguemos a San Ambrosio, San Anselmo, San Atanasio, se va a explicar. Yo tengo que explicar aquí a Pablo. Entienden que yo me estoy poniendo la camiseta del pensador. Cuando me toque explicar Marx, van a decir mi profe se volvió marxista. Y sí, porque tengo que explicar con la responsabilidad que a mí me toca al pensador, no emitir juicios del pensador. Ustedes son los que van a emitir el juicio cuando lo estudien y digan, no corresponde o sí corresponde. Según lo que nos explica, el Hijo de la Virgen María es grande porque la sabiduría de Dios habita en él de un modo más perfecto que en cualquier otro. Porque Dios se hace más presente en Jesús, Jesús tiene esta, esta manifestación mucho más sublime que cualquier otro profeta haya tenido previamente. Es más, no sé si saben que hay religiones que consideran que Jesucristo es un profeta más. No sé si sabían esto. El Islam, creo. Por ejemplo, no solamente el Islam. Tarea para el grupo. Tarea para el grupo de WhatsApp. A lo largo de esta semana, porque la semana que viene vamos a entrar de hecho con algunos pensadores que estuvieron presentes en el Concilio de Nicea tratando de responder esto. Si es que no le doy un poquito de arrio previamente, veremos cómo vamos con los tiempos. Investiguen así, en un simple mensajito de WhatsApp, tienen que poner, supongamos, que digan, tal religión considera que Jesús era un profeta por esto, esto y esto. Tarea para el grupo de WhatsApp. Si a alguien le interesa, les va a servir a ustedes también para investigar. Porque de hecho, yo considero que no se puede amar lo que no se conoce. Si queremos amar verdaderamente nuestra fe, tenemos que conocer nuestra fe. Tenemos que conocer también quiénes han atacado nuestra fe, cómo nuestra fe ha respondido. O sea, esto independientemente de lo que cada uno crea, pero que aquel que crea verdaderamente, investigue, se forme. Por eso, de hecho, les comento una intimidad. A mí, en la última gira en México, en un momento dado me había alojado un hombre que es evangélico, Juan de Dios, y me regaló una Biblia evangélica de estudio. ¿Ustedes quién creen que hice yo como católico? De decir, no, esto es una Biblia herética, la voy a quemar, la tengo acá en mi biblioteca y la voy estudiando. Porque si yo estoy convencido, tengo que estudiar, tengo que profundizar, tengo que ver qué dicen aquellos que no creen en lo mismo que yo. ¿Por qué creen en esto? ¿Cómo respondería yo? Quizás haya algo de verdad, quizás no, no sé, tengo que estudiar, tengo que formarme. Si es que realmente quiero amar mi fe, si no es caer en un reduccionismo y decir, creo porque sí. Y yo creo que si Dios nos dotó de inteligencia es para que podamos investigar, profundizar, reflexionar desde el respeto, desde la altura, pero también con este espíritu crítico. Por eso a mí me encanta estudiar estos autores que, insisto, sé que pasan desapercibidos,
pero que a mí me ha sido un desafío también preparar la clase. También me ha significado un desafío a mí preparar esta clase. Entonces, lo que nos va a explicar justamente Pablo es que la unión de dos personas es solamente posible por el acuerdo de voluntad. Entonces, del acuerdo de la voluntad surge la posibilidad de la unión. Y esto es lo que genera unidad en la acción y unidad en el amor. Por esta clase de unión es que Cristo tuvo mérito, pero no hubiera tenido ningún mérito si la unión se hubiese dado por naturaleza. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Escuchen con atención, por favor. Si yo amo a Dios, hago un mérito para que Dios me elija. Pero si previo a que yo despliegue mi inteligencia y mi voluntad, Dios ya designa en mí esta divinidad, no hay mérito. Es simplemente la acción de Dios. ¿Se entiende hasta aquí? No quiero entrar acá con el debate de la justificación y que la doble justificación, porque nos vamos a terminar agarrando todos a las piñas hoy día, como pasó con el debate de Carlos Veloz y Dan Turbina, que me pareció que no corresponde. Pero es para que se entienda aquí. Es para que se entienda. Lo que está diciendo acá el autor es lo siguiente. Cristo tuvo que hacer mérito para ser adoptado, porque si no hace mérito, no se manifiesta el amor de la persona de Jesús. Si Dios elegía directamente a Jesús así porque sí, sin mérito, en la naturaleza no hay mérito. Por eso yo no le puedo decir a un árbol que no sea árbol, porque es propio del árbol ser árbol. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, en un agente moral yo sí le puedo exigir que sea bueno. Y Jesús fue bueno. Por la lucha de Jesús y su sufrimiento se venció el pecado de nuestros primeros padres y se unió a Dios siendo uno con Él en la intención y en la acción. Se une a Dios Jesús según el monarquismo en la intención y en la acción, no en la sustancia. Dios obraba en él, Dios obraba en Cristo para que hiciera milagros y propagase la palabra. Pero él siempre creciente, incesante movimiento de amistad es lo que hacía marcar esta división entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, porque en Jesús había movimiento. Esto fue, bueno, explicado en términos muy simples, el monarquismo, y ahora vamos a ver qué era Jesús para los monarquistas, para Pablo de Samosata. Hay una pregunta, Lisandro. Sí, perdón. Justo había notado preguntas que creo que se asocian a lo que venías explicando. Eh, Mi pregunta era si Jesús para esta gente había pecado y si Jesús tenía libre albedrío. Entiendo por la explicación que acabas de dar que Jesús tenía libre albedrío, pero era el mayor de los santos. Se unió perfectamente a la voluntad de Dios. Sí, Bien. perfecto. Yo sé si que Lisandro es muy inteligente y por primera vez en mi vida expliqué algo bien, pero bueno, sí, sí, así como está perfecto, digamos. Exactamente. De hecho, Jesús no pecó. Para los monarquistas, Jesús nunca pecó. Eso es indiscutible para un monarquista. Ningún monarquista le va a decir jamás que Jesucristo haya pecado. Jamás. Si bien van a decir que es un hombre más, van a decir que él vence el pecado por su mérito y que estaba unido a Dios en la acción y en la intención. Por ¿Y el eso tiene una mérito mayor participación y mayor perfección que el resto de los profetas, tuvo sin por ello mérito, perder la naturaleza humana? tuvo mérito antes de nacer? Ahora vamos a entrar a ese punto, porque acá viene la discusión. Porque, insisto, no se van a partir de la Biblia los monarquistas. Si uno lee la Biblia, no sé si alguien leyó alguna vez el Antiguo Testamento. ¿Qué hay? ¿Qué hay en la pasión de Jesucristo que no haya estado figurado previamente por los profetas?
Le dije, estudiar la pasión de Cristo, yo no sé si que a mí me agarró la cuaresma de lleno, que estoy con un delirio místico ahora, pero estudiar la pasión de Cristo realmente te lleva a entender el misterio más sublime de Dios, que siendo verdadero Dios, se rebajó a la naturaleza humana para elevar la naturaleza humana a lo divino. Es el mayor misterio, uno de los mayores misterios que puede haber. Pero bueno, escucho a Nahum. Sí, profe. Si había unión e intención, ¿podríamos decir que ellos eran deterministas en algún sentido? ¿Me puede repetir la pregunta? Porque no logré entender el punto, digamos. Porque Sí, hay, había hay unión unión e intención cualitativa. sí, había unión e intención Sí, para y en acción. con Jesús. Sí. Entonces ya estaba determinado esto, ya eran deterministas, se acercaban al determinismo. Si Mm. necesariamente existe Dios, necesariamente tiene que ser el hombre que tiene que estar. No, 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 determinismo no. De hecho, en general, el problema del determinismo, les puedo asegurar que el problema del libre albedrío y la determinación y la predestinación se va a dar más con Calvino, que era, no puedo desconocer que era de los más brillantes que había en cuanto a inteligencia. Se podemos discutir su doctrina, podemos discutir otro día, pero en los primeros cristianos no crean que estuvo esta idea del determinismo y la discusión del libre albedrío. Entonces, no fue un tema que ellos hayan abordado. Si el hombre es libre o no es libre. Por eso mismo consideran que Jesucristo libremente se unió en intención. ¿Qué significa unirse en intención? Desplazamiento de la voluntad. Tengo la intención de, elijo. ¿Se entiende? Es más, con la misma Virgen María hay una intencionalidad de decir, hágase en mí tu voluntad. ¿Se entiende? O sea, esto lo reconocen. ¿Por qué? Porque podría haber dicho que no. Ahora, Iba- alguien me diría, pero Dios ya sabe. Sí, Dios ya sabe quiénes van a obrar y cómo van a obrar. Porque no le agregamos conocimiento. Dios no tiene potencias pasivas. O sea, no le agregamos conocimiento. Pero respeta y sabe que nosotros libremente podríamos elegir salvarnos o no salvarnos, responder o no responder su voluntad. Y sobre todo los cristianos primitivos, esto no creen que se discutió tanto. Sí es cierto que hay algunos escritos que plantean la cuestión, pero van a pasar muchos siglos, sobre todo cuando llegan los, la filosofía protoliberal del siglo XV, siglo XVI, siglo XV más o menos, es cuando se va a reavivar el debate por la libertad, cuando se va a empezar a pensar en el hombre, ya no tanto en Dios. Recuerden que aquí estamos hablando en pleno teocentrismo, entonces aquí la discusión filosófica pasa por Dios. Poco y nada interesa el hombre. Lo que interesa es Dios. ¿Se entienden aún? Por eso no va a haber grandes Sí, sí. discusiones antropológicas. Es muy buena su pregunta, pero le aviso desde ya. Si usted lee, por ejemplo, a San Atanasio o lee a San Agustín, por ejemplo, estoy hablando en estos siglos, ¿no? Si leemos a San Basilio, tengo ganas de darle San Basilio si quieren, es muy linda su filosofía. San Basilio va a responderle, de hecho, a Pablo de Samosata. San Basilio no se preocupan por si el hombre es bueno, si el hombre es malo, si el hombre es libre, si el hombre es un ser social o si el hombre es un individuo. Les interesa Dios y qué quiere Dios de nosotros, pero primero Dios. Les interesa estudiar a Dios. Por eso hay muchas discusiones como la discusión económica, la discusión política, la discusión antropológica que pasa a un segundo plano en esta época. Diría con un 90º plano, pero bueno. ¿Me entienden aún? O sea, pero sí resaltan la Sí, sí. libertad. Los monarquistas no es que van a creer que el hombre está determinado. Al contrario, creen que el hombre es más libre de lo que hoy se puede considerar la sociedad actual. Lisandro, usted levantó la Gracias. mano, creo. Sí, no sé si viene el punto, pero justo mencionaste a María y tenía una pregunta con respecto a María, porque casi que explican a Cristo, no de la misma forma, pero muy similar a como nosotros explicamos a María en cierto Sí, punto. sí, de hecho Eh, sí. ¿Cómo ellos qué concepción de María tienen? ¿Aplican la misma regla de que es una mujer que se une a la voluntad de Dios de forma perfecta? O... Sí, no tan perfecta, hay grados. Bien, No tan perfecta, pero sí. Pero sí, es bien. como bien lo has dicho.
Lo que pasa es que a ver, yo voy a decir algo que acá me van a crucificar todos, y ni hablar si yo subir esta clase de YouTube. Pero la noción del Theotokos, de esta madre de Dios, en los primeros cristianos no estuvo discutido, les puedo asegurar. O sea, no era un tema que generase divisiones. ¿Se entiende? No era un tema de... Se creía en María como madre de Dios. O sea, se creía en María como la joven virgen. Después empieza a haber traducciones que hablan de una simple joven. No quiero empezar acá a discutir que el dogma de la Asunción y... No quiero entrar con esa cuestión, pero sí veían a María como una persona que estaba por encima del pecador promedio, básicamente. Todavía no existía, ni siquiera en Santo Tomás de Aquino todavía existía este estado de entender, porque el problema de Santo Tomás de Aquino y la Inmaculada Concepción, que saben que es un tema que se discute muchísimo dentro de los tomistas, es justamente porque cómo entendía Santo Tomás de Aquino el momento en que el alma empieza a generar el movimiento en la materia. Recuerden el contexto en el que están escribiendo, no es que había una ecografía de 4D en el siglo XII, o sea, pónganse por favor también un poquito del lado de Santo Tomás de Aquino, siendo un poquito más condescendientes. Pero sí, es muy bueno tu ejemplo porque de hecho van a ver a Jesús muy parecido a como un católico puede llegar a ver a la Virgen María, que se une plenamente en intención, que se une en acción, pero que el católico sabe que la Virgen María, que fíjense, nosotros creemos en la asunción de la Virgen María, los católicos creemos en la asunción de la Virgen María, y sin embargo decimos, aunque sea asunta a los cielos, no es Dios. Es más, si alguien pone a la Virgen María en el lugar de Dios, nosotros qué diríamos, es idolatría, en el acto, pero ipso facto. ¿Se entiende? Porque no es Dios la Virgen María. Creo que el ejemplo de Lisandro es el que mejor puede graficar para entender. Ellos entienden a Jesús como el católico entiende a la Virgen María, por ejemplo. En ese sentido, que es una persona que no peca, que es una persona que se une en intención, es una persona que se une en acción, que hace su mérito y que Dios, ya conociendo este mérito, la había elegido para su plan divino. Esto es lo que diría un católico. Resumidamente, es mucho más complejo lo que es la concepción mariana, estamos en clase de filosofía, pero me gustó el ejemplo que dio aquí Lisandro. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Hay una pregunta allí de Esmeralda. Sí, profesor, una pregunta. Em, ¿Cómo explicaba entonces Pablo la resurrección de Jesús? Bueno, vamos por parte. Espéreme un segundito porque es muy buena su pregunta. Capaz que si ahora vemos qué es Jesús para Pablo, entendemos algunas cosas y si no las llego a responder, me lo vuelve a marcar por favor en un segundito. Está bien, profesor, gracias. Un segundito, porque le aviso, le anticipo ya para dejarle sin respuesta. ¿La resurrección es o no es un milagro, Esmeralda? Le pregunto a usted. Es un milagro, profe. Bien, ¿qué son los milagros como hemos explicado hasta ahora por parte de Jesús? Algo que no se puede explicar No, por razonablemente. Pablo, lo que hemos explicado hoy en clase. ¿Qué son los milagros? ¿Por qué se generan los milagros? Algo, algo que Dios Padre concede. ¿A través de quién? ¿O de qué? No de quién, ¿de qué? A través de él. Espíritu Santo. Exactamente. El Espíritu Santo que le permitía a Jesús Obrar y... Ajá, y predicar. sí. La sabiduría de la prédica y la obra de los milagros son productos de la naturaleza divina de Cristo o del Espíritu Santo Sí, del Espíritu que Santo. habitó en Dios. En Dios, en Jesús. En Jesús digo. Me parece que para Sí. mí Jesús es Dios, por eso me cuesta dar la clase, estoy haciendo un alabarismo mental impresionante acá. Bien, bien, bien. Eso me van explicando la resurrección, pero sigamos, por favor. Miren, entonces vemos que Jesús para Pablo, para este Pablo, no me lo vayan a confundir con San Pablo del Evangelio, por favor. En Dios solo hay una persona que constituye su esencia divina. Cristo es pura hombre, nacido en María por obra del Espíritu Santo, esta fuerza de Dios, que es la que se manifiesta en el mundo. En Jesús habitó el Logos,
¿Alguna vez alguien habló con un testigo de Jehová? María me dice que sí, Gamaliel me dice que sí. Poco. ¿Nunca notaron que hablan de Jesús como que el Espíritu habitaba en Jesús? ¿O solamente yo me paso en un diálogo con ellos? Sí, yo noté lo mismo. Flor de sí me dice que sí, Lisandro me dice... Es como que para ellos, no sé si han notado que es como que el Espíritu habitaba en Jesús. No sé si han notado esto. Entonces le dije, van a ver que si bien damos clases de filosofía, no está tan muerta esta filosofía como nos parece. Dicen que nosotros los filósofos vivimos entre los muertos. Sí, somos re aburridos, de verdad, pero tenemos también nuestra cuota de verdad cuando decimos que en realidad están más vivos que nunca algunos pensamientos. Entonces, en Jesús habitó el Logos, que es la sabiduría de Dios, y que obraba de manera más perfecta en Jesús que en el resto de los profetas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien hasta Profe, aquí? Sí. ahí en el chat hay dos comentarios. Uno es, ¿cómo es que Jesús se unió en intención? Le preguntaron así como el ángel Gabriel a la Virgen María, esa es una. Y la segunda es, Miquele acaba de avisar, si alguno no lo sabía, él es ex testigo de Jehová, que cualquier pregunta que le quieran hacer está disponible. Bueno, yo le pregunto a Michele si quiere venir a mi canal un viernes a la noche, la semana que viene, ya le metemos un poco de presión, a hablar de esto, si le hacemos la invitación formal y que nos exponga, Michele, la doctrina de los testigos de Jehová. Con gusto y de respeto, aparte sé que Michele es súper respetuoso, por eso lo quiero invitar a él, porque sé que va a tratar de exponer desde el respeto ese punto. Ahí dijo que sí, jajaja, que lo cuadran. Ah, bueno, perfecto. Otra cuestión, bueno, el sí en la intención de Cristo se da particularmente en el obrar constante conforme a la voluntad del Padre. O sea, por la propia obra, por la propia obra. No es que haya un sí expreso como el de la Virgen María en los Evangelios, sino en la propia obra. ¿Vamos bien hasta aquí? Sigamos. El dinamis de Dios se apodera de Jesús y lo mueve y lo inspira. ¿Qué es el dinamis? Lo dinámico. Por eso van a ver que se habla muchas veces del monarquismo dinámico. Es la fuerza de Dios se apodera de Jesús, lo mueve y lo inspira. No lo une en sustancia, sino que desde el bautismo va ejerciendo el Espíritu Santo un mayor influjo de su poder. Eso hace que en Jesús haya impecabilidad. Lo que me costó escribir esta palabra anoche, no se imaginan. Estoy de la mañana estaba preparando la clase. Esto es lo que permite preparar también esto es lo que permite también la capacidad de obrar milagros, el dinamis de Dios. Jesús, verdadero hombre, tiene una unión indisoluble con Dios, pero no es ni personal ni hipostástica, sino que, presumiendo la predestinación como hubo en los profetas anteriores, se une a Dios en su plan de acción y en su intención. En cómo se une Jesús a Dios, siendo verdadero hombre, sin renunciar a su naturaleza humana, va a querer lo que Dios quiere y va a hacer lo que Dios quiere que se haga. Va a conocer lo que Dios conoce, dentro de las limitaciones del hombre, por esta unión. Y es una unión indisoluble en el sentido que indisoluble es el matrimonio, porque hay una aceptación voluntaria, como en el matrimonio. Creo que la figura del matrimonio, que es esta figura de que dos se hacen una sola carne, quizás es la forma más figurativa. Y sin embargo, mi esposa sigue siendo mi esposa y yo sigo siendo yo. Pero, podría decir figurativamente, así como decimos una sola carne, aunque en realidad cada uno tiene su propio cuerpo, salvo la película que se llama Dos, que no viene a casa ahora a mencionarla, eh, que es una crítica, de hecho es una película posmoderna que critica el matrimonio, en realidad ella conserva su sustancia, yo conservo mi sustancia, pero ¿cómo estamos unidos con mi esposa? Estamos unidos en acción y en intención. En la acción de pelearnos todos los días por un alfajor de chocolate y la intención de ver quién nos lava los platos a la noche. Pero bueno, más allá del chiste, que es que estamos unidos en acción y en intención de llevar adelante nuestro santo matrimonio. Y Sandra, lo escucho.
Ahora que estamos entrando en quién era Jesús para Pablo y para estos monarquistas, ¿quién habla cuando habla Jesús? Porque Jesús dice yo soy. Ahí está la respuesta. Muy bien. Vamos por parte, Lisandro. Cristo es de naturaleza divina o de naturaleza humana. Usted dice yo soy. Él es humana para los monarquistas. Bien, vamos por parte, porque quiero que usted entienda el monarquismo como yo lo entiendo, así viene en esta camiseta de monarquista. Bien, dice, yo soy el camino de verdad y vida, este es mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, le hago una pregunta para que usted solo llegue a la respuesta. Cuando yo leo, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, ¿yo estoy leyendo las palabras de San Juan o estoy leyendo la palabra de Dios? La palabra de Dios, pero escrita por San Juan. Ah, no me chicanee la respuesta. Yo cuando leo a San Juan, ¿qué leo? La Leo palabra, a San Juan, sí, un hombre que se llamaba no, Juan, la ahí palabra de Dios. leí la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo el Evangelio de San Juan, ¿quién me está hablando a mí? ¿Me está hablando un apóstol o me está hablando Dios mismo a través del Evangelio? Dios mismo. Cuando Cristo dice yo soy, ¿es el ser humano Jesús, como podría ser mi verdulero Gómez? ¿O es Dios que habla a través de Jesús? Imagino que van a decir que es Dios que habla a través de Jesús, pero Exactamente. Bueno, lo noto un poco incoherente. no estamos aquí para discutir coherencia, estamos acá para explicar a Pablo. Si usted me No, pregunta, bueno, pero por eso te digo, me parece una incoherencia bastante evidente, por eso quería saber si tienen alguna explicación mayor sobre eso. muy bien, porque cuando lleguemos a San Basilio el viernes que viene, si Dios nos acompaña, vamos a ver que también se da una respuesta, porque si no, no sería una herejía. A ver, si esto fuese doctrina, sería doctrina, pero esto no es doctrina, esto es herejía, al menos para los católicos. ¿Se entiende por qué? Porque no es una doctrina perfecta. Con todos los errores que uno podría advertir, pero por ejemplo, nunca se declaró una herejía el error de San Anselmo y su teoría ontológica de Dios. Y es un error, pero un error en la doctrina no es herejía, son cosas distintas. Aquí lo que se está negando es la divinidad de Cristo, justamente, pero yo lo que le intento es responder, ¿qué le respondería a un monarquista? Yo me pongo la remera de monarquista, yo le digo, si usted lee la carta del apóstol Pablo, ¿está leyendo lo que la persona de Pablo hablaba o está leyendo la palabra de Dios? Entonces dice, no, yo leo la palabra de Dios. Bueno, entonces esa palabra de Dios que a veces se manifiesta en una carta hacia los corintios, en otros momentos esa palabra de Dios, ese logos, esa sabiduría, se manifestó en la boca de Jesús. ¿Se Pero entiende lo que ellos dirían? sí, pero lo que yo te diría en respuesta sería que si la persona en su libre voluntad habla de yo soy, parece ser más una posesión que una una unión de voluntades. Porque parece que Dios me está poseyendo si yo digo solo soy. De hecho, son los demonios los que dicen yo soy legión, mi nombre es legión, son los demonios los que están hablando en la Biblia como yo soy. O sea, si Jesús no es Dios, es una libre voluntad y habla de yo soy, hasta parece más una posesión de Dios que una unión de voluntades. Muy bien, muy bien. No, no quiero abusar de la confianza, le iba a dar una tarea. Si usted se anima, esto es libre y voluntario. Si elige qué obligación, que investiguen cuántas religiones toman a Jesús como profeta. A ver si alguien se anima a buscar. No es tan fácil de encontrar por internet, tienen que buscar bastante. No sé si saben que existe una teoría de que Jesús sería un demonio. Hay una secta que consideran que Cristo es un demonio. Les aviso. Investiguen, el que quiera. Así se divierten un poco también, pero miren esto. San Pablo, en sus cartas, no hay momentos en el que dice yo soy esto, o yo he obrado, o yo. ¿No habla de sí? San Habla Pablo. de Pues la carta de los Corintios o los Éfesos, que son, yo tengo ganas de hacer un programa especial hablando de estas cartas, tienen una particularidad filosófica ambas. Tienen distintas filosofías. Cuando se dirige a la iglesia de Éfeso, es una filosofía un tanto distinta a la que se dirige a Corintios. Eso es interesantísimo de estudiar. Pero digo, es palabra de Dios. Entonces es como que Dios
se estaría apoderando, instrumentalizando a San Pablo, estaría instrumentalizando a San Marcos, estaría instrumentalizando a San Juan. Y en ese sentido, un monarquista diría sí, y también está en cierto sentido instrumentalizando a Cristo. Ahora, no es que lo instrumentaliza, sino que libre y voluntariamente ejercen la voluntad de Dios. Le hago una pregunta, Lisandro. ¿Usted ha ido a misa? Supongamos, o sea que usted es Sí, sí, sí. católico. ¿Qué sucede en el momento de la consagración? Está muy válida la pregunta. Sí, sí. No, no, pero ¿qué sucede en el momento de la consagración? Pues sí, ¿Es el el sacerdote? sacerdote dice, pero bueno, entendemos que es la persona de Cristo. Entonces, ¿qué diría el sacerdote? ¿Estoy perdiendo mi libre albedrío o es que libremente deja que Dios opere a través de sus manos? Esto para que veamos es muy complejo y su pregunta es muy buena, por eso también le estamos tratando de responder así extenso. Porque, como le digo, el monarquismo no es algo tan, tan loco, como podemos decir. Tiene su cuotita de verdad allí dando vuelta, ¿eh? Su cuota. No estoy diciendo que sea verdad, estoy diciendo, porque si no, no hubiese sido aceptada como ha sido aceptada por millones de seres humanos a lo largo de la historia. Si fuese algo tan delirante, bueno, aún así hay religiones muy delirantes. Están estos ufólogos, estos que creen que en los ovnis, esas cosas medio raras, pero no sé si me doy a entender. Obviamente que va a haber una respuesta, Lisandro. Ya lo vamos a ver la semana que viene con San Basilio. Yo le diría, usted tiene razón en su planteo. Yo también le diría, sí, tiene razón. Porque cuando Cristo dice, yo soy, pero ellos qué van a decir, es la persona de Jesús que presta su voluntad para que obre el Espíritu Santo que lo está inspirando. Como si yo, al momento de escribir, dejase que el Espíritu Santo me dicte lo que yo tengo que escribir, para que sea palabra de Dios. ¿Se entiende? Eso es lo que diría un monarquista. Después lo podemos refutar, que es lo que vamos a hacer la clase que viene. Bueno, entonces, si le respondí, Lisandro, o no. Sí, sí, se responde. Creo que lo que más me pone en jaque la refutación es el ejemplo de la Eucaristía o qué pasa en la consagración. Es Porque lo que, de San Pablo se puede, o sea, San Pablo mismo el que dice, o sea, no soy yo, es Cristo quien habita en mí, o sea, podríamos decir por qué Jesús en ningún momento explica esta naturaleza humana, pero pues San Pablo en sí lo explica. San Pablo dice, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Jesús nunca hizo eso. Pero claro, la esa es la consagración sí buena pone respuesta. más en jaque. Es que justamente, usted piense, a mí lo que me gusta de estas clases, es por ejemplo, que en el caso suyo, de Lisandro, usted piense si usted hubiese sido obispo en ese momento y tenía que responderle como tenía que responderle a Pablo. Yo de hecho doy la clase poniéndome la camiseta de Pablo para que ustedes digan si yo hubiese sido obispo en esa época, ¿qué le hubiese respondido? Porque piensen que cuando los dogmas de la Iglesia Católica se establecen es porque previamente hubo una gran crisis que necesitaba discernimiento. No es malo discutir entre católicos. O sea, hoy por ejemplo se cree que Laudate Deum es dogma de fe. No, el cambio climático no es dogma de fe. Entonces yo puedo discutir tranquilamente hasta contra el propio Papa que dice que el cambio climático es antropogénico, porque no es dogma de fe. O sea, distinto sería si discutimos, por ejemplo, la asunción de la Virgen María o, o la Santísima Trinidad. No, porque ya se discutió. Antes de la discusión, antes del concilio, se valen las distintas posturas y no se es ni más ni menos católico. Ahora, después de cuando ya se zanja el dogma de fe, ahí la ecuación cambia. ¿Se entiende? Acá todavía esto se estaba discutiendo, estamos en el siglo tercero, o sea, la- el desarrollo teológico estaba, entre comillas, en pañales todavía. Bueno, terminamos entonces. Cristo era un mero hombre que se eleva y es adoptado por esta fuerza divina y como resultado de esta adopción puede obrar y realizar milagros. Cristo no es Dios por naturaleza, pero llega por su propia virtud a una especie de divinidad. Por eso me gustó el ejemplo de la Virgen María. No es Dios, pero está en un ese intensivo superior al mortal promedio. Nosotros cuando estudiamos el ese intensivo con Cornelio Fabro decimos la Virgen María por su naturaleza, tiene un ese intensivo superior al de todo otro pecado, por su propia naturaleza. Entonces, los monarquistas van a decir, Cristo por su naturaleza, por su, mejor dicho,
Disposición está por encima del resto. Bueno, filosofía derivada, me quedan 6 minutos y terminamos. 6 minutitos y terminamos rapidísimo, por favor, que si no, no llegamos a cerrar la clase. El hijo, o mejor dicho, el logos no tiene hipóstasis, que ya explicamos qué es la hipóstasis, sino que habita la sabiduría en Cristo, la sabiduría de Dios habita en Cristo como la razón habita en el hombre, pero el hombre no es la razón. El Padre y el Hijo son el mismo Dios, logos y ser son el mismo Dios, la misma sustancia. Jesucristo, no, Jesucristo es solo un hombre. Luego, para que se dé esta unión se requiere de voluntad, una voluntad que ya era conocida por Dios en su omnisciencia y en su omnipresencia, ya conocía, pero no por eso va en desmero del libre albedrío que tenía Jesús para dar el sí a esta unión en acción y en intención. Cristo, por esta unión en acción e intención, permanece unido a Dios limpio de todo pecado y por su lucha y sufrimiento es elevado asunto, de hecho, en cuerpo y alma, como lo dice la Biblia, hacia los cielos, donde está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero justamente por estar sentado a la derecha de Dios Padre, hay una diferencia sustancial con Dios Padre. Porque si mi hija se sienta a mi lado, está en mi presencia y está al- a mi lado derecho, pero no soy yo. Porque si algo está en mi presencia, quiere decir que algo es de manera diferenciada a mi ser. ¿Se entiende? Vieron que era complejo. Ahora, yo ya presenté a Pablo de Samosata. Pobre Cayo Victorino, quedará para otra clase cuando Dios quiera, si es que no hacemos una clase especial de semana, porque hay tantos pensadores tan ricos en la filosofía de la Edad Media, que bueno, tenemos que ir seleccionando. ¿Por qué les quise dar esto? Porque estaba convencido de que nunca habían escuchado de este pensador. Yo estaba convencido de que habían escuchado de los arrianos y que nunca habían escuchado de Pablo de Samosata. Terminamos hoy día. ¿Les gustó o no les gustó la clase? ¿Les interesó conocer un nuevo autor? Súper Está muy interesante. buena la clase y Pero aparte bien. tampoco sabía nada de este hombre, es más, podría haber pasado desapercibido ni me enteraba. Bueno, pero vieron que era interesante. O sea, digo, no quiero dar acá porque me van a decir, ay, Horacio, estás conduciendo la herejía. Yo sé que ustedes son personas de buena fe, que están formadas, y me gusta a mí poder explorar un poco la filosofía de estos pensadores. Si no, no podría dar clases de filosofía. Imagínense cuando demos Guillermo de Ockham. ¿Se van a volver nominalistas? No, yo les voy a explicar lo que es Guillermo Dockham y ustedes van a tener cómo responder. Así que bueno, tienen una semanita para ir estudiando qué es la Santísima Trinidad, a ver quién se anima a dar respuesta. Vamos a ver un poquito San Basilio en la clase que viene. Si podemos, damos Arrio, o empezamos a dar Arrio, después lo terminamos la otra clase. Vamos a ver el cariñito que le da San Atanasio a Arrio también, me gusta mucho. Le dio un mimo así en la cara, así como una pequeña caricia, un cariñito por hereje. Pregunta un poco técnica, profe. ¿El siglo tercero es técnicamente Edad Media o no? No. Me parecía. No, de hecho la Edad Media empieza en el año 414. Ahora, usted me está preguntando, pero se supone que tendríamos que dar Edad Media. Bueno, yo lo que hice fue cortar con la filosofía griega y dentro de lo que era Edad Media, poner ya el Bajo Imperio Romano, por eso dimos a Plutarco, por eso dimos a Plotino, algunos paganos que me quedaron dando vuelta ahí, y empezamos dando San Agustín, y bueno, ahora estamos viendo a estos pensadores. Técnicamente no es Edad Media, pero sirve como para decir, bueno, ya llegó Cristo al mundo. Digamos. Entonces yo no hago el corte, bueno, antes de Cristo, después de Cristo. Y después va a ser después de Cristo. Cuando ya abandonamos a nuestro pobre Jesús, llega Guillermo de Ockham y llega toda la deformación que va a venir David Hume, John Locke, Descartes, pero háganse de paciencia que esto viene para largo, ¿eh? Que filosofía de la media. Estoy haciendo mi esfuerzo para que les guste tanto como me gusta a mí, para que digan, che, pero qué rico. No, no es que estaban estos tipos
haciendo nada, que parece que nadie hacía nada. No, realmente estaban pensando, o sea, y son temas complejos. Sabemos que no es tan simple así como, no, yo esto lo resuelvo acá con Google. No, en esa época había que usar mucho esto. Bueno, vamos a empezar a saber que viene con San Basilio y un poquito de Arrio y el cariñito que se llevó de arriba por hereje, así que veremos cómo llegamos. Dios les bendiga a todos, tengan un hermoso fin de semana, recen por favor por mí que estoy bajo tratamiento ahora y por la salud de mi mamá, sobre todo por la salud de mi mamá, que no queremos perder a mi mamucha. Así que Dios les bendiga a todos y lindo fin de. Dios los bendiga, muchas gracias. Dios, Dios. gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Adiós. Gracias. Adiós a todos.